el agua es uno de los elementos que está en juego con el cambio climático, con la crisis climática. Entonces, sin más, empezamos con la presentación de Giancarlo y continuamos con las demás para abrir después el coloquio, el conversatorio, el debate. Los más optimistas, los propios petroleros, hablan de 2020 como el año máximo de producción. Digamos, sacamos la mitad del petróleo debajo de la tierra y nos queda la otra mitad. El hecho que quede la otra mitad no significa que la podamos sacar. Hay un indicador que se llama EROEI, que es energía que uno obtiene por energía que invierte. Y en el momento en que la industria petrolera se gasta un barril de petróleo para poder sacar otro barril de petróleo, no tiene ningún sentido sacarlo, ¿no? Ahora, en el caso mexicano, lo interesante es que el grueso de las industrias que están aportando la mayor responsabilidad de emisiones son industrias extractivas vinculadas a la producción de energía, mucha de la cual exportamos en crudo, ¿no? Petróleo, y vinculada a la producción de agregados de construcción, fundamentalmente cemento. Entonces, las grandes industrias mexicanas, Cemex, Grupo México, Peñoles, la actividad minera extranjera y la producción de energía que empieza ya a ser poquito, y si nos descuidamos va a ser más de tipo extranjero en términos de la extracción, exploración, perforación y transformación del petróleo, son las que están generando el grueso de las emisiones. México genera más o menos el 1% de las emisiones mundiales, lo que implica que para México, aunque dejáramos de emitir todas las emisiones, es imposible, no producimos un cambio realmente en la tendencia, sino que se tiene que hacer en los países que más están generando las emisiones, visto desde mi punto de vista dos variables importantes: el tema de la responsabilidad histórica y la otra en términos per cápita. México es el primer consumidor de agua a nivel mundial hoy día. La botella de plástico ha visto un aumento en la eficiencia en su producción. La industria ha disminuido 30% el uso del plástico, 31%, 31.2% para ser exactos. Y en el caso de la energía, una tercera parte de la energía que se utiliza para hacer la botella también se disminuye. O sea que cada botella tiene todo este ahorro energético y material. ¿Cuál ha sido el resultado de la industria mundial? Ha más que triplicado el consumo de plástico en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque ahora produce más millones de botellitas. Si quieren el dato específico se lo voy a pasar porque están todos los datos sobre esto, pero esto es lo que yo quería recalcar, que el positivismo tecnológico en la discusión de cambio climático nos lleva a problemas muy fuertes y evidentemente cuando empezamos a hablar de, si ustedes han revisado la literatura de cambio climático, se habla por ejemplo de descarbonizar la economía. Es exactamente el mismo principio. Yo mido en términos de PIB. O sea, si yo incremento la riqueza y hago un consumo energético por cada producto menor, yo expando mi economía, expando mi transformación de la naturaleza, pero por unidad de producto mi afectación es menor, pero la afectación total es mayor que la anterior. Claro que en el discurso descarbonizar la economía, ¿por qué producimos tanta basura? Tiene que ver con todo el modelo de producción, distribución, consumo del sistema actual de producción. Si se fijan, muchas veces el grueso de la basura que generamos, sobre todo los urbanos, tiene que ver con embalajes. Hay más basura de todo el sistema de empaquetamiento y de transportación que en sí mismo el producto que estamos consumiendo. Y claro, todo eso es para abaratar costos en el proceso de transportación, disminuir la pérdida de la mercancía, etcétera, etcétera, pese a que haya un costo ambiental y un costo energético detrás. Y esto, claro, como no se toma en cuenta dentro de la economía convencional, pues entonces no importa, ¿no? La visión científica típica del conservacionismo puro y duro, que es saquemos a la gente, no toquemos la naturaleza, y la otra visión de que en realidad la biodiversidad que tenemos es intervención del hombre
una cierta intervención del ser humano, y cómo las comunidades nahuas de Cuetzalan incluso llamaban esa intervención en náhuatl lo que significa bosque productivo. Entonces, cuando mencionaba Antonino, bueno, es que hay 300 productos que salen de la selva, se puede hacer producción en el buen sentido sustentable de una variedad de productos que salen de estos bosques, y que no significa devastar los bosques. Lo que pasa es que sí significa una lógica distinta de las velocidades de producción, las cantidades de producción y los fines mismos de la propia producción. Y yo creo que en el fondo de todo, más allá de las soluciones concretas, que sí valdría la pena hacer la discusión a detalle lo más rica posible de la escala local, yo creo que el problema de fondo es un problema de relaciones de poder. ¿Quién impone qué modelo, qué tipo de gestión del propio territorio en X región dada, ¿no? Llegan y en un acto político le dicen: te vamos a dar 1,200 pesos porque conserves la selva, y si a esa dinámica nos vamos en los próximos 20, 30 años, pues va a pasar lo que dice Porfirio, es decir, va a haber un pago externo, donde se va a ver un mercado y una oferta y demanda de recursos, y vamos a romper pues más de un milenio de conocimiento maya sobre el manejo de la selva, porque estamos dependiendo del recurso externo para poder conservar esos recursos en estos territorios, ¿no? Entonces va a haber una costumbre, un nuevo cambio, donde bueno, si me pagas conservo, y si no me pagas pues lo tiro, porque como ya no me pagas, pues ahí está la cosa, ¿no? El 30% del territorio de Chiapas está concesionado para la minería, es decir, que si se sigue con este plan de minería al 2050, 2060, pues tendríamos no solamente destruido el 30% del territorio de Chiapas, sino también tendríamos contaminado el 33% del agua de México, ¿sí? El agua superficial, que es un recurso estratégico para el desarrollo no solamente de esta región, sino para el propio país. Buenos días a todos. Centrándonos en el plano local, la explotación de los mantos acuíferos por parte de la industria, y aquí sí, específicamente Coca-Cola, ¿qué impacto ha tenido en el cambio climático en Chiapas? ¿Qué registros hay? ¿Qué datos tienen al respecto? ¿Y cuál es el impacto de Coca-Cola? Pues yo te diría, son alrededor de 43 millones de litros de refresco que se producen, y bueno, pues si cada botella de plástico que utiliza promedio que fuera de 1 litro y 1 litro de envasado de refresco en botella de plástico, estaríamos observando un cálculo de aproximadamente 4 o 5 toneladas de plástico de refresco, ¿no? Pues sería como el impacto más directo que yo observaría, la distribución en sí de lo que es el refresco en plástico. Sí hay un conflicto de intereses sobre la cuestión del agua, y aquí es lo que llamamos el agua como bien privado, el agua como bien común. Y lo privado, pues en la actual crisis de acceso y distribución de los recursos, tiene una lógica también local y regional, y específicamente para Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas, que también hay que medir esta situación, pero es lo que argumenta la población indígena campesina que vive en las faldas del volcán Huitepec, que son 6 comunidades, que a raíz del establecimiento de esta empresa y la perforación de 2 pozos de 120 metros de profundidad cada pozo, los manantiales de estas 6 comunidades empezaron a
a disminuir sus volúmenes. Y hay un caso específico que es en Puebla, que es el caso de un manantial que es muy importante, en donde el grupo la Nestlé directamente, porque la Nestlé tiene este acuerdo con Grupo Modelo y aparte tiene sus propios acuíferos y sus propias plantas, entonces opera por las dos vías. Y en el caso particular, que es en el manantial Atepatzingo, en Puebla, que es un gran manantial, tiene 3 concesiones industriales, una por 315.000 metros cúbicos al año, otra por 1.095 metros cúbicos diarios, otra por 2.555 metros cúbicos diarios y otra por 500.000 de metros cúbicos al año. Todo esto para el negocio de agua embotellada. Y nada más les recuerdo nuevamente los datos que les hablaba el jueves sobre cómo México se coloca como el principal consumidor de agua, y además el mundo ha aumentado el consumo de agua embotellada creyendo que eso es más económico y más eficiente que realmente de hacer el tratamiento del agua en el sistema como tal. Y claro, es más eficiente porque hay un negocio de agua embotellada por un lado y por el otro porque la contaminación del plástico no se toma en cuenta, ¿no? Se pasó, les doy los datos, el aumento de consumo de agua embotellada a nivel mundial aumentó 151% del 97 al 2009, se pasó de 80 millones de litros a 200 millones de litros respectivamente cada año. Y en el caso mexicano, que somos, siempre estamos en los primeros lugares, pero no de los positivos, pasamos de 10.000 millones de litros en 1997 a 26.000 millones de litros en el 2009, ¿no? Entonces, esto es lo que está detrás del negocio del agua, y que además es agua que sacamos del subsuelo mexicano, y las ganancias se quedan en manos de los corporativos centrales en países extranjeros. Y lo que significa entonces tener los patrones de consumo en dos sentidos, no nada más en cantidades de alimentos, sino sobre todo en el tipo de alimentos que estamos consumiendo, y sobre todo quiénes, los espacios urbanos. Entonces, quienes están demandando los alimentos más costosos en términos de agua y energía son las ciudades, y las ciudades son las que tienen el grueso de la riqueza. Entonces, esta dinámica está subordinando los espacios rurales de una manera muy asimétrica, en la que las condiciones socioeconómicas de los espacios rurales están siendo factor para poder refuncionalizar las dinámicas preexistentes en estos territorios y subordinarlas al abastecimiento de necesidades urbanas, ¿no? Represas, minas, monocultivos, infraestructura de comunicación, infraestructura turística, infraestructura industrial, es gran parte del nuevo modelo de extractivismo que estamos viendo en América Latina y en casi todos los países del sur, con esta vorágine que me acuerdo bien que lo planteaba también el jueves Giancarlo, con esta vorágine de la acumulación de capital que tiene estas grandes corporaciones que han acumulado tanto capital que pues ahora ya no queda mucho de dónde acumular. Pues ¿qué es lo que queda? Pues los pocos bienes comunes o recursos naturales, como ellos les llaman, que están en nuestros países, que son energía, que son la madera, que son los minerales, el petróleo y, bueno, pues también Antonino lo decía, la mano de obra que finalmente también se están apropiando de ella. Y hay muchas discusiones acerca de las causas y de digamos, del diagnóstico de las causas, pero también de las soluciones que puede haber para el cambio climático. Y muchas de estas discusiones también son provocadas con el fin de justamente no llegar a acuerdos o a consensos. Uno de estos temas muy controvertidos es el tema de represas y cambio climático. Las represas se venden como energía limpia, se venden como parte de la solución para justamente cambiar esta digamos, dictadura del petróleo en la que vivimos. Justamente se ve como si las hidroeléctricas fueran la solución para este cambio energético que se requiere en el mundo, pero hay muchísimos datos que nos muestran lo contrario, ¿no? Que las hidroeléctricas justamente no son una solución para mitigar el cambio climático, sino al revés, aportan gases de efecto invernadero, y hay muchísimas cosas que no están estudiadas. Cuando rompemos el ciclo hidrológico en cualquiera de sus fases, es decir, en la evaporación, o cuando, por ejemplo, en el caso de la deforestación,
hay muchísima deforestación, deja de llover y entonces por las cuencas de los ríos deja de correr agua. Pero también cuando generamos bloqueo dentro de las cuencas de los ríos, es decir, las represas, pues generamos un cambio en el medio ambiente terrible, una afectación terrible y generamos cambio climático en lo local. ¿Y a qué me refiero? En el momento que represamos un río, que ponemos una barrera, digamos que no es natural, acumulamos agua. En ese momento, en la región donde se acumula el agua, aparte que hay una deforestación de toda la floresta que había arriba, acumulamos esa agua y obviamente hay un cambio de temperatura en la microcuenca que se llamaría, o en la microrregión. ¿Por qué? Porque hay mucho más humedad, porque tenemos un lago donde no lo había y por lo tanto cambia la temperatura del agua por la composición química propia del agua, porque se retiene el agua, pero también cambia la composición y el clima, microclima, que está alrededor de toda la región del embalse. Pero muchas veces se menciona que el aleteo de una mariposa puede afectar el clima en todo el mundo. Bueno, imagínense si el aleteo de una mariposa puede afectar, ¿cómo afecta una presa en un río? Y más cuando estamos hablando de que el 60% de los ríos en el mundo están represados. Si juntáramos todo el agua de los ríos, de las presas en el mundo, pues podríamos inundar más o menos la mitad del territorio mexicano, que ya nos puede decir, y esto sin hablar de los impactos sociales que tienen las represas, que estamos hablando de entre 40 y 80 millones de personas desplazadas por represas. ¿Las presas para qué y para quién? ¿La energía para qué y para quién? Y esa es una pregunta que se hacen los movimientos sociales en América Latina, justamente los movimientos antirrepresas, que dicen, bueno, ¿para qué queremos tantas represas en América Latina? En México tenemos capacidad de producción de más del 40% de la energía que necesita el país, pero aún así la Comisión Federal de Electricidad hoy en día tiene más de 500 proyectos de represas en el país para producir más energía. No se entiende. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. La construcción de obras, la construcción de infraestructura es un gran negocio y por eso se entiende, y los planes regionales de exportación de energía hacia los Estados Unidos, se entiende por qué este ímpetu de construcción de represas, pero tiene que ver con una cuestión de interés económico, más allá de un interés de que haya una necesidad de producción de energía. ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchas termoeléctricas y otras formas de energía, de generación eléctrica, que están ya concesionadas a manos privadas, y estas concesiones tienen pues un decreto en el cual se tiene que comprar el 100% de la energía producida por las empresas privadas, la Comisión Federal de Electricidad la compra, y luego llega a pasar como situaciones que pasó en el río Grijalva, en las presas, que como no se necesita la energía, se empieza a acumular el agua, ¿no? Luego viene una lluvia torrencial y bueno, pues las presas estaban muy llenas, ¿verdad? Porque no se habían turbinado, digamos, el agua suficiente y pues bueno, viene el desfogue de las presas y las grandes inundaciones que han sucedido los últimos. Se gasta cualquier cantidad de hidrocarburos en el proceso mismo de construcción, en llevar los materiales, en la transportación, en toda la maquinaria utilizada para construir la represa y en el mismo cemento. Las represas son uno de los mayores consumidores de cemento en el mundo. Y curiosamente, ahorita en una de las tablas que presentaba Giancarlo, hablaba justamente que México, uno de los aportes grandes que tiene en gases de efecto invernadero, tiene que ver con justamente la producción del cemento. Un mecanismo bastante también me parece perverso, que significa que, por ejemplo, Holanda no reduce emisiones de carbono, o sea, no reduce contaminación, sino simplemente lo que hace es que le propone a México construir 5 represas, que curiosamente México ya las tenía planeadas construir. Por ejemplo, la Yesca, la de Boca del Cerro, Zapotillo, 5 represas de las más grandes del país y la Parota. Y entonces México dice que sí aprueba esos mecanismos como mecanismos de desarrollo limpio, genera contaminación, genera problemas socioambientales y aparte recibe dinero de la ONU porque se supone que está mitigando los gases de efecto invernadero que está produciendo Holanda. Pero eso es una mentira completa porque por un lado no se reduce la producción y por otro lado esos proyectos de represas ya estaban proyectados en el país. No hay proyectos nuevos, realmente son proyectos con nombres nuevos, pero esos proyectos, por ejemplo los del río Sumacinta, llevan más de 20 años, son proyectos que ya están ahí y que finalmente no están generando mitigación.